1518. Hernán Cortés se aventura a un largo viaje hacia el septentrión. Dirige la tercera expedición hacia el norte por las costas del territorio. 1531. Con la fundación de los pueblos de indios de San Juan del Río y Querétaro, el gobierno virreinal continuó la expansión y colonización del territorio al norte de la Nueva España. 1540-1590. La actual región de Zacatecas atravesó por un conflicto bélico de 40 años denominado Guerra Chichimeca, disputa entre españoles y grupos indígenas chichimecas. El objetivo era poblar por parte de los ibéricos la que hasta entonces se consideraba la primer frontera norteña. 1541-1542. La Guerra del Mixtón, junto con la Guerra Chichimeca, representan el movimiento de resistencia y defensa indígena que caracterizó la oposición a la invasión y ocupación española. 1546. Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y Baltasar Temiño de Bañuelos fundaron y se establecieron en lo que en ese momento denominaron Minas de Nuestra Señora de los Remedios de Zacatecas. 1548. Los otomís, asentados en Querétaro, participaron en la construcción del Camino Real de Tierra Adentro que se dirigía a Zacatecas y también en su defensa en contra de los chichimecas que se resistieron a la invasión de su territorio. 1551. Los mineros de Ixmiquilpan, Hidalgo, con la aprobación del virrey Velasco, habilitaron una vía que entroncaba con el Camino Real de Tierra Adentro, la cual permitió el tránsito de minerales al centro y norte del país. 1570. En territorio novohispano había alrededor de 60,000 españoles y 20,000 personas de origen africano. Los grupos indígenas de diversas regiones de México participan en la colonización del norte y los indígenas llamados chichimecas, pacificados, son congregados en pueblos con ese mismo objetivo. 1574. Se funda el pueblo de Misión Valle de San Bartolomé, hoy Valle de Allende, Chihuahua. Gracias a su sistema de acequias, logró consolidarse como centro abastecedor de cereales, carne y fruta en los años de bonanza minera de Santa Bárbara y Parral. 1591. El virrey Luis de Velasco ordenó al capitán mestizo Miguel Caldera, quien era hijo de padre español y madre huachichil, liderar y establecer en la región chichimeca a un primer grupo de 400 familias tlaxcaltecas. En la parte de Camino Real de Tierra Adentro, que abarcaba Durango-Santa Bárbara, se abrió la comunicación con la hacienda de La Zarca, Durango-San Juan del Río, La Zarza, Valle de Allende, Nuevo México, lo que generó nuevas poblaciones. Una caravana migrante de 940 indígenas tlaxcaltecas se establecieron en la región de Zacatecas, y de ahí se adentraron aún más al norte, expandiéndose y poblando territorios en los actuales estados de Coahuila o San Luis Potosí. 1592. La fundación de la actual ciudad de San Luis Potosí se llevó a cabo durante los procesos de pacificación de la región, tras el descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro en 1592. 1596. Juan de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate, obtuvo el permiso de la corona para comenzar una expedición hacia el norte en busca de nuevas minas. Este explorador aventurero trazó un tramo de la ruta del Camino Real Tierra Adentro, Camino de la Plata, llegando en su viaje hasta Nuevo México. 1600. Asociado al abasto de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, en Querétaro y San Juan del Río se desarrolló exitosamente la cría de ganado menor y la industria textil. 1631. El camino se extiende, abriendo la comunicación directa entre Cuencamé y Parral, que abarca Zacatecas, Fresnillo, Río Grande, Cuencamé, La Zarca, Parral. Se funda el Colegio Jesuita, actualmente Universidad Juárez del estado de Durango. 1699. Inicia su última construcción la Catedral de Durango, que finaliza en 1788. Fue la única en el norte y la última de las novohispanas, hecha gracias a los diezmos agrícolas cobrados en el norte. 1734.
termina la construcción de la Real Aduana de México, encargada del ingreso de las mercancías que llegaban del Camino Real de tierra adentro. 1735. Se refunda el distrito minero de San Juan del Río. 1782. Se construye el puente de Navacoyán, hecho por Pedro Minjares, único en el norte de la época novohispana, también conocido como Puente del Diablo. 1794. Se establece la última caja real en el norte de Durango, entre 1794 y 1822. Antes, la papelería El Águila de Oro y ahora Hotel San Jorge. 1800. Durante buena parte del siglo XIX, el tramo queretano del Camino Real, incluyendo bifurcaciones, caminos secundarios y ramales, fueron testigos del paso de tropas militares en las diferentes guerras que enfrentó México. 1816. En Querétaro, para proteger de saqueos que hacían las tropas insurgentes, se establecen piquetas militares en las haciendas ubicadas en la ruta del Camino Real. 1830. Termina el sistema de misiones y presidios en el norte de México. 1881-1882. Se inauguran los tramos de ferrocarril a San Juan del Río y Querétaro. El área rural, haciendas, ranchos y obrajes continuaron interconectados a través de las bifurcaciones y ramales del Camino Real de tierra adentro. 1882 a 1884. Entran en operación distintos tramos de vías férreas en lo que quedaba de la minería novohispana, desde Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua, y hasta El Paso del Norte, actual Ciudad Juárez. La construcción del ferrocarril central mexicano recorre 1,970 kilómetros y une a la Ciudad de México con la frontera del Paso del Norte. La infraestructura del Camino Real ya no eran solo tierra y piedras, sino también vías férreas. 1909. Para este año, algunos de los estados que conforman el Camino Real de tierra adentro presentan una importante migración, entre ellos Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Entre 1917 a 1921, inició el primer programa bracero en la historia de la migración entre México y Estados Unidos para atender tareas de agricultura. 1917-1935. Se da el proceso de expropiación y reparto agrario de tierras pertenecientes a las haciendas del estado de Querétaro, algunas ubicadas en el antiguo trazo del Camino Real de tierra adentro. 1920. Finalizada la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, los mexicanos asentados en Estados Unidos preferían trabajar el mantenimiento de las vías férreas, las minas, el procesamiento de alimentos y el comercio. Así también, derivado del comercio masivo de automóviles, se comenzó a solicitar mano de obra mexicana en las compañías fundidoras y las industrias automovilísticas. 1921. Se dio la primera deportación de migrantes masiva a consecuencia de la crisis económica que atravesaba Estados Unidos. Década de 1950. El camino de tierra adentro, originalmente de tierra y piedra o de vías férreas, ahora también es de cemento, pues se concluye la construcción de la carretera entre la Ciudad de México y California. 2010. El Camino Real de tierra adentro fue inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la modalidad de itinerario cultural, de los 2,600 kilómetros que van de la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.